Profesor, buenos días compañeros, espero se encuentren muy bien. En esta presentación nos tocó como grupo la situación de servir jugo. Bueno, nuestro grupo se compone por las siguientes personas: Amanda Villagra, Constanza Bastías, Francisca Morales, Francesca Romero, Catalina Vargas, Tamara Jara y quien les habla, Pía Almendares. Bueno, como dije anteriormente, nos tocó la situación de servir jugo. Aquí en la imagen se puede ver claramente. Bueno, a través de esta presentación iremos desarrollando análisis osteocinemáticos, músculos motores principales que se ven en el video, la clasificación de articulaciones y, por último, un análisis artrocinemático. Espero les guste y lo disfruten mucho. Las vistas en las cuales se presentan los videos. Está primero la vista posterior, como se muestra aquí. Ahora vamos por la vista superior, como se puede ver. La vista anterior. Y las vistas laterales. Bueno, aquí podemos ver cómo la persona, el primer paso es tomar el jugo para levantarlo y así servir en el vaso correspondiente.
Hola, mi nombre es Francesca y ahora haremos un análisis osteocinemático por segmento de hombro, codo, muñeca, mano y dedos, explicando los planos y los ejes presentes en el movimiento. En el hombro hay un leve movimiento de abducción y aducción en un plano coronal con un eje anteroposterior. En el codo se realizan movimientos de flexión y extensión en un plano sagital con un eje perlateral. La muñeca realiza movimientos de rotación en el plano horizontal con un eje longitudinal. Por último, los dedos realizan movimientos de flexión y extensión en el plano sagital con un eje perlateral. Los músculos motores principales que se trabajan en cada segmento son: en el hombro podemos ver, al momento de arrojar el jugo desde el jarro al vaso, una leve abducción y aducción. El músculo principal que trabaja en esto es el deltoides. En el codo, al momento de levantar el jarro con jugo, se presencia una flexión, en la cual trabajan los músculos braquial anterior, el músculo brachioradial y el músculo bíceps braquial. Por otro lado, en el momento de dejar el jarro en la mesa y volver al principio, se realiza una extensión, y el músculo principal que trabaja aquí es el tríceps braquial. En muñeca mano, en la flexión, trabaja el músculo palmar mayor y el músculo palmar menor. En cambio, en la extensión se trabaja el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto y el músculo cubital posterior. En los dedos, que también son parte de la mano, trabajan los músculos lumbricales y los músculos interóseos. La primera articulación del hombro es la esternoclavicular. Esta articulación está constituida por los segmentos de el extremo external de la clavícula, que articula con el manubrio y con el primer cartílago costal. El tipo de esta articulación es sinovial y el subtipo es sencilla de montar. Acá podemos ver la articulación glenumeral. Los segmentos óseos que articulan es la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. El tipo de articulación es sinovial y el subtipo es esferoidea. La articulación húmero-ulnar está compuesta por dos segmentos óseos, que sería el húmero y la ulna. El húmero aporta con la fosa olecraniana y la ulna con el olecranon. El tipo de articulación es sinovial y el subtipo es bisagra o troclear. En la articulación húmero-radial, las superficies articulares son el capítulo del húmero y la cabeza del radio. Esta articulación es del tipo sinovial, subtipo condilio. En la articulación radio-ulnar proximal, las superficies articulares son la circunferencia de la cabeza del radio y la escotadura radial de la ulna. El tipo de articulación es sinovial y el subtipo es en pivote. La articulación radio-ulnar distal está formada por la cabeza de la ulna y la cavidad sigmoidea del radio. El tipo de la articulación es sinovial y el subtipo es gínglimo. La articulación radiocarpiana está formada por el radio y un disco articular que se encuentra entre la ulna y el carpo, y estos articulan con los huesos escafoides semilunar y piramidal. El tipo de articulación es sinovial y el subtipo es elipsoidea. La articulación carpo-ulnar es quien une los huesos de la ulna con los huesos del carpo. Esta articulación es sinovial de subtipo elipsoidea.
La articulación intercarpiana se divide en dos, en los huesos que articulan en la primera fila, que es el hueso escafoides, el piramidal y el semilunar, y los huesos que articulan en la segunda fila, que es el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. El tipo de articulación es sinovial y el subtipo es plana. La articulación carpo-metacarpiana se divide en dos. La primera es donde articulan los huesos del carpo de la segunda fila con el pulgar, y esta articulación es de tipo sinovial, subtipo silla de montar. Y la segunda articulación son los huesos del carpo con el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo de la mano, y esta sería de tipo sinovial, subtipo plana. La articulación metacarpofalángica está compuesta por las cabezas de los metacarpianos que articulan con las fosas articulares de la base de las falanges proximales. Este tipo de articulación es sinovial y su subtipo es elipsoidea. Las articulaciones interfalángicas, los segmentos articulares son la cabeza de la falange proximal y la base de la falange distal. Este tipo de articulación es sinovial y el subtipo es troclear. A continuación hablaremos sobre la ley cóncavo y convexo. La primera ley cóncavo-convexo se da cuando un segmento fijo es cóncavo y uno móvil convexo. La ley convexo-cóncavo se da cuando un segmento fijo es convexo y uno móvil es cóncavo. Ahora veremos esta ley por cada segmento, empezando por el hombro. En la articulación esternoclavicular se da la ley cóncavo-convexo. En la articulación glenumeral también se da la ley cóncavo-convexo. En la articulación acromioclavicular se da la ley convexo-cóncavo. Finalizando el hombro, en la articulación radioulnar proximal se da la ley cóncavo-convexo. Ahora veremos esta ley en los segmentos mano y muñeca. En la articulación radioulnar distal se da la ley convexo-cóncavo. En la articulación radiocarpiana se da la ley cóncavo-convexo. En la articulación carpo-ulnar se da la ley cóncavo-convexo. En la articulación intercarpiana se divide en semilunar grande, escafoides grande, escafoides y trapezoide y escafoides y trapecio. Y esto se da en la ley cóncavo-convexo. Ahora queda el último segmento, que son los dedos. La articulación carpo-metacarpiana se da en la ley convexo-cóncavo. En la articulación metacarpofalángica se da la ley convexo-cóncavo. Y por último, en las articulaciones interfalángicas distal y proximal se da la ley cóncavo-convexo. Bueno, en conclusión podemos decir que todo lo que nosotros habíamos expuesto nos sirve para poder conocer la biomecánica de la extremidad superior, cómo interactúan los segmentos del hombro, codo, muñeca, mano y dedo, desde el soporte que le dan a los huesos, cómo se articulan a través de superficies cóncavas y convexas y cómo los músculos participan en estos movimientos. Y así saber cómo todo esto es que nos permite a nosotros poder realizar las actividades de la vida diaria. También tener conocimiento de la biomecánica de la extremidad superior nos permite a nosotros como terapeutas ocupacionales tener una probabilidad favorable de poder ayudar a personas que necesiten rehabilitar algún segmento de esta extremidad.